Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, Dr. Gustavo Salle. Si nos dejan, nos vamos a querer. Si nos dejan investigar, una cantidad marcha presa. Una cantidad de empresarios y una cantidad de gobernantes marchan presos si nos dejan. El problema es que no nos van a dejar. Y no nos van a dejar lisa y llanamente porque ha quedado demostrado que hay una maquinaria de impunidad. Hay una deconstrucción del Estado que permite que Uruguay sea un verdadero paraíso de la élite del crimen organizado. Buen día, amigos. Empezamos con Gabriela Romo, continuando lo que es nuestra cortina musical del Orejano, porque queríamos una nota distinta para una audición comprometida, amigos. Yo ponía en el Twitter, alguien tiene que decir las cosas por su nombre. Porque, mire que he visto periodistas que con este tema de papeles de Panamá tratan de matizar, utilizan eufemismos, son condescendientes, utilizan las técnicas de investigación jurisprudenciales y jurídicas más refinadas y sofisticadas para justificar a los ladrones, a los criminales de guante blanco. Estos mismos pelucones que piden palo, cárcel y aumento de penas están implicados en papeles de Panamá. Y papeles de Panamá, amigos, es el 99% de los casos crímenes y el 1% inmoralidad. Ahora vayamos por parte. Está hecha la presentación. La causa del contrato social, la causa desde el punto de vista jurídico, que es un tema técnico, por lo tanto yo voy a trabajar con otro término que es más afín a las personas comunes que no tienen por qué tener formación jurídica, no tienen por qué haber leído a Gamarra, ¿verdad?, ese brillante civilista en lo que es causa del contrato y causa de las obligaciones. Pero vamos entonces al término motivación. Vamos a estudiar la motivación. ¿Qué motivación puede tener un uruguayo para hacer un contrato social en Panamá? En la mayoría de los casos es para evadir y para lavar. Y en el otro porcentaje mínimo es para ocultar. Entonces, en la mayoría de los casos es delito. Y en el otro porcentaje ínfimo, por lo menos es inmoral, es antiético. Así las cosas, así la presentación, corresponde hacer hincapié en un aspecto importante que mencionábamos el otro día. Jurisprudencialmente, el mero hecho de tener una panameña, o sea, una sociedad offshore, no tiene por qué ser de Panamá exclusivamente, de cualquier paraíso fiscal, lo que pasa es que ahora está el tema de la filtración que hizo la CIA del estudio Mossack Fonseca y por eso hablamos de panameñas. Cualquiera que tenga una panameña, dice la jurisprudencia internacional en materia tributaria penal, es sospechoso, no es culpable. Por cierto que no es culpable, pero cuando menos es sospechoso. Y en un país bien organizado, no en una república eucaliptera con el Estado en proceso de deconstrucción premeditado como es Uruguay, el Uruguay fraude amplista, esta asociación para delinquir que vino a violar la Constitución y la ley para terminar con el Estado y entregarlo a los privados corruptos.
en un país bien organizado, los juristas internacionales dicen cuando menos es sospechoso y habilita la investigación. Bien, trayendo a nuestro país los criterios técnicos jurídicos que acabo de establecer, corresponde decir que crimen organizado y Secretaría Antilavado, así como Ministerio del Interior, no cumplen con la función constitucionalmente asignada. Vale decir, en nuestro país, el sistema preventivo, investigativo y represivo del crimen organizado de élite no existe. No existe. Esto es tierra de nadie para los, vuelvo a decir, la élite del crimen organizado. ¿Son aseveraciones caprichosas? No. Como siempre, buscamos la fundamentación y sobre todo la comprobación. La comprobación empírica. Si en la investigación del dinero K se dice que se utilizaba el aeropuerto de Melilla porque no hay controles, evidentemente ustedes tienen que llegar a la conclusión de que no hay controles para el dinero K, como no hay controles para cantidad de dinero ilícito, y no solamente dinero. Y por ahí no se llame ninguno ajeno a esta problemática, porque por ahí puede marchar un riñón, o puede marchar un corazón, o puede marchar una muchacha de 17 años que se la llevan para esclava sexual, o los órganos para el tráfico, o puede ingresar cocaína. Es decir, puede pasar cualquier cosa porque no hay control, porque el Estado ha dejado una vía libre, expeditiva, merced al crimen organizado. Tienen que haber sido allanados inmediatamente de los papeles de Panamá el estudio de Juan Pedro Damiani, el estudio de Guller y Regules, el estudio de Ferrer, el estudio Posada y Vecino. Pero inmediatamente tendrían que haber ido a declarar los de la constructora que hizo el lavado hotel Hyatt. Es un lavado centrifugado, el Hyatt, paso todos los días por allí, que se vino como leche hervida para arriba, fluía la guita para la construcción. Claro, florecen como hongos los hoteles en el Uruguay. ¿Por qué? Porque es lavado. Pero todos los hoteles estos nuevos tienen que ser investigados por lavado. Esta firma, estos señores, a ver, Daniel Beis, Ricardo Beis, Néstor Fine, estos individuos de la empresa constructora, que fue carámbula del Ministerio de Turismo a inaugurarlo, pero carámbula, fuiste a inaugurar un hotel de lavado de activos. Pero faltaba que estuviera Carlos Díaz, el de la Secretaría Antilavado, que no renunció todavía. Pero no renunció Nin Novoa. Pero señor canciller, Nin, que el otro día nos cruzamos frente al Rara Ave y nos saludamos. Nin, con todo respeto, pero tenés que renunciar, te tenés que ir. ¿Pero y por qué? Y porque tu señora tiene una panameña. ¿Pero y cómo vas a representar al país? ¿Cómo vas a ir a los foros internacionales? ¿Cómo te vas a sentar en el Consejo de Seguridad de las Naciones cuando tiene una panameña que, como te acabo de explicar, cuando menos es antiética e inmoral? No quiere decir que sea necesariamente ilegal. Bueno, pero hay cosas que están en la tapa del libro. Es como Cameron. Es como el de Islandia. Bueno, tienen que renunciar, muchachos. Imposible. Porque pierden legitimidad para hablar de otros temas de interés. Porque son gobernantes. Y si el gobernante está sospechado, pierde legitimidad. Pero ¿cómo va a ir a hablar de seguridad interna? ¿Cómo va a ir a hablar de delincuencia? Cuando en la familia tenés una panameña. Es como que mañana descubrieran que Salle tiene una panameña. Una sociedad, me refiero. No, pero Salle no hable más. Estamos hablando de sociedades
que funcionan a 6.000 kilómetros de distancia, que están hechas en su mayoría, ¿verdad?, para una ingeniería jurídica del ocultamiento. Esa es la esencia. Esa es la esencia. Y miren, hay una cosa, amigos, que los defensores del sistema capitalista tratan de utilizar la metodología y manejar estos conceptos como que fuera manteca, y extenderlo y salpicar. Una cosa es traer unos garotos de la frontera y otra cosa es ser una banda de contrabandistas. Una cosa es comerse el IVA en alguna compra y otra cosa es tener una sociedad panameña. Es decir, no se puede con el tema de querer emparejar, justificar conductas de esta naturaleza. El lavado de activos, el gran lavado de activos, es el que genera el empobrecimiento, el brutal empobrecimiento de los pueblos. Por eso es una actividad criminal, por las consecuencias, por la magnitud, por la trascendencia que tiene. Por supuesto que Papeles de Panamá demuestran claramente, como decía en la audición anterior, el ADN del sistema. Pero vamos a tratar de concretar a las situaciones que se han generado en el Uruguay. Tengo ante mis ojos el semanario Búsqueda, normalmente no lo compro, pero en este caso no tuve más remedio que comprarlo. ¿Por qué no tuve más remedio que comprarlo? Porque en Papeles de Panamá están mencionados gran parte de los individuos y las sociedades que yo he denunciado. Entonces yo no tengo más remedio, porque en su momento esas denuncias fueron archivadas, y por ahí en los medios, en el Twitter y hasta en el mano a mano, se me reprocha, pero vos denunciás pero no procesas. Y entonces la culpa parecería que es del doctor Salle, que es un burro, es un negado de la profesión de abogado, tiene que ir a la facultad y conseguir el título de vuelta. Voy a estar como ese muchacho que no encuentra el título de licenciado. Yo lo puse en el Twitter, pero tendré que volver a estudiar Derecho Penal. ¿Por qué? Bueno, porque la gente dice, este individuo vive denunciando y nunca procesan a nadie, aunque no están así. La primera y gran denuncia de Pluna es mía, y el procesamiento es del 2007, se refiere a los hechos del 2007, así que tan mal encaminado no andaba. Con la regasificadora tampoco, tan mal encaminado no ando. Resulta que ahora hasta los blancos, hasta Mercader, sale a pedir, no por los motivos de la criminalidad intrínseca de la regasificadora, que no la menciona Mercader, la debería haber mencionado. Lo primero que tendría que haber dicho Mercader en el diario El País, bajo el título "Hay que parar la mano con el gas", tendría que haber dicho, hay que parar la mano, primero porque la licitación, todo el proceso licitatorio es trucho, y Salle lo denunció. Él pide parar la mano de la regasificadora por otros motivos, pero comienza diciendo como si se tratara de un pacto bíblico. Pero Mercader, colega, no es un pacto bíblico, es más importante que un pacto bíblico. Es un contrato de inversión. Y como estás vinculado por un contrato de inversión, no fallan los jueces uruguayos, te llevan al CIADI, como Philip Morris, y te cobra, porque como tantas veces te he dicho en esta audición, rige la lex mercatoria, no van los derechos humanos como excepción. Pero entonces, les decía, leo Búsqueda atentamente todo el fin de semana y empiezan a saltar los nombres que Salle tiene denunciados. Pero resulta que salta Paco Casal. Resulta que es dueña de panameñas, Paco Casal. Yo no sé si Tenfield no es una panameña. Me parece que sí. Claro, y allí salta Guller y Regules. Y entonces yo empiezo a atar cabos. Y digo, claro, yo denuncié a la impositiva, yo denuncié al ministro de Economía, al secretario, al fiscal de gobierno, porque
se privatizó la función de la DGI. A la DGI no la denuncié, al contrario, la DGI le quería cobrar a Paco, salía a defender la DGI, salía a defender a los funcionarios técnicos de la DGI, diciendo que eran los más y mejores capacitados para decir si Paco debía o no debía. Y eventualmente de esa resolución después se pasaría a la justicia, a la función jurisdiccional, agotada la vía administrativa. Resulta que el Estado, el gobierno de Mujica, privatizó la función tributaria y se la entregó a Guller y Regules. Y me entero que ahora Guller y Regules también es un asistente, un nexo, un facilitador de clientes de Mossack Fonseca para la generación de sociedades offshore. Y entonces veo la relación que existe, ¿verdad?, entre gobierno, Paco Casal, Guller y Regules y el archivo de la denuncia de Salle. Ustedes dirán, pero en el medio está la justicia, doctor. Bueno, pero el doctor Salle ya lo ha dicho hasta el cansancio. Hoy lo dijimos en la colega Radio 1010 con Elsa Lebrero y Freddy Casulo. Luego lo dije en un multimedio de Rocha al periodista González. Hay una, y en estas audiciones me he cansado de repetirlo, hay una maquinaria jurisdiccional, gubernamental, fraude amplista de impunidad, que fue estructurada por los 4 partidos: Fraude Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente, y que pusieron a la cabeza de un servicio descentralizado inconstitucional a un hombre del riñón del Fraude Amplio como es Jorge Díaz, el doctor Jorge Díaz, ex juez de crimen organizado, que a la luz de sus propias declaraciones y a la luz de lo que surge de papeles de Panamá, su gestión al frente de crimen organizado fue un desastre. ¿Por qué? Y porque si no, no podríamos estar en el 7º puesto del ranking de países asistentes al lavado y evasión a nivel planetario. Estamos entre los 10 primeros, el top 10. Bueno, a ver, si este hombre que hoy, con todas las atribuciones que el Departamento de Estado le pidió al gobierno y a los legisladores del fraude amplio y de los partidos del Nuevo Orden, le dieran a esta suerte de nuevo J. Edgar Hoover para el Uruguay, fuera tan eficiente, no estaríamos en el 7º puesto. Si Carlos Díaz de la Secretaría de Antilavado fuera un funcionario realmente competente, no estaríamos en el 7º puesto. Lo cierto es que no lo son y que Uruguay se exhibe al mundo como un país que facilita el lavado de activos, facilita la evasión y facilita el ocultamiento. El 7º a nivel planetario. Todos nos tenemos que preguntar qué pasa con los jueces de crimen organizado, qué pasa con los fiscales de crimen organizado, qué pasa con la Secretaría Antilavado, qué pasa con el Ministerio del Interior, qué pasa con los servicios de inteligencia. Yo me pregunto hoy, el Guardián, que no lo puede auditar la justicia, no hay juez que pueda auditar al Guardián. El Guardián es una herramienta de control del Poder Ejecutivo. Es más, tengo la sospecha que tienen todos los jueces con los que he hablado penales, que el Guardián los escucha a ellos, a los jueces. Vale decir, ni que hablar a los ministros de la Suprema Corte. No lo pueden auditar, no pueden saber lo que el Poder Ejecutivo escucha o no escucha. ¿Me entendieron? Cuando algún imbécil o sinvergüenza sale por ahí y dice, no, es solo con control del juez. No, señores. No, señores. Nadie del Poder Judicial puede saber a quién se escuchó o no se escuchó, si el Ministerio del Interior no les quiere decir. Que quede bien clarito, ¿eh? Miren que este sistema de las escuchas, bueno, ustedes vieron lo que fueron las escuchas, hasta Merkel estaba pinchada. Y hay que pinchar a Merkel, ¿no? Por toda la seguridad que debe tener el entorno de una ministra
de un país de primer mundo. Bueno, entonces, si los servicios pueden pinchar teléfonos de esa magnitud, los funcionarios que tienen esos cargos, imagínense lo que no podrán hacer con otros de menor rango en la escala jerárquica del sistema. Ahora, toda esta tecnificación evidentemente demostró que no existe para el crimen organizado de élite. A ver, si Carámbula fue al acto de lanzamiento del proyecto del Hotel Hyatt, yo pregunto una cosa: los servicios preventivos, los servicios investigativos, ¿no le dijeron, mirá Carámbula, que el Hyatt es lavado y centrifugado, mirá Carámbula, que en el Hyatt la sociedad Halley Equities que tiene Burgos, la señora de Figueredo, tiene las unidades 101, 102, 203, 206, 211, 212, 303, son 22 habitaciones. Ella sola, esta panameña, imaginen las otras panameñas que están. ¿No habrá que investigar Carámbula antes de ir a inaugurar o a estar presente, a refrendar con la presencia gubernamental, si no es dinero procedente de actividades ilícitas? Pero yo me pregunto lo siguiente: si a mi clienta, por ir a buscar 40.000 pesos al Hábitat, que aparentemente era de un narco de estos de la última escalón de la cadena del tráfico, que además son normalmente consumidores, la procesaron por lavado de activo, ¿qué vamos a dejar con todos estos que están metidos en el tema del Hyatt? Bueno, ¿qué vamos a hacer con Paco Casal? Yo por lo pronto sé lo que voy a hacer. Yo voy a pedir que se desarchive mi denuncia y que se incorporen los papeles de Panamá y que se investigue la relación Guller-Paco, porque en su momento se nombró a Albacete, al doctor Albacete del estudio de Guller, un dependiente del estudio de Guller, ¿verdad?, para dirimir ese tema. Yo denuncié ese aspecto, pero claro, yo no tenía los papeles de Panamá. Ahora tengo los papeles de Panamá y el archivo de un presumario, salvo que el delito prescriba, que no es el caso, no causa estado. Yo no puedo sacar del archivo si aparece un hecho superviniente que aporta un nuevo elemento como este, que cambie la situación. Yo, bueno, compré el búsqueda porque uno va para allí, para pedir el desarchivo, ¿verdad?, de aquella denuncia. Después le tengo que sacar fotocopia y la tengo que presentar en Fripur, en la denuncia de Fripur. ¿Por qué? Y bueno, los dueños de Fripur están en las panameñas, también tienen panameñas. Vamos a indagar las panameñas que tienen los dueños de Fripur, porque Fripur dejó el tendal. Fripur dejó al Banco República adentro en 36 o 40 millones de dólares. Dejó tirado a 1.000 obreras y obreros. Colapsó prácticamente la pesca. No sea cosa que encontremos que parte de dinero se haya ido para las panameñas, para los offshore. Vamos a pedir la investigación también en Fripur. Vamos a pedir que se pidan los papeles de Panamá. Vamos a pedir el martes que viene, o sea, mañana, si ningún fiscal del crimen organizado actuó de oficio, o fiscal penal común, con el tema del Plan Ceibal. Miguel Brechner mueve millones de dólares con el famoso tema de la Ceibalita, ese macabro plan de control mental del Tavistock, la CIA, la masonería, ese dantesco, mefistofélico plan de idiotización de nuestros jóvenes, pero además de ser todo eso, mueve horrores de millones de dólares. Y qué casualidad que Miguel tiene panameñas, offshore. Yo pregunto, amigos, ¿estoy mal encaminado pidiendo que se investigue? Yo no sé cuál fue el movimiento, no sé si esas panameñas tienen o no vinculación, o hay o no delito. No, yo no estoy diciendo que haya delito. Yo estoy diciendo lo que dicen los juristas internacionales.
Cuando hay una panameña, hay sospecha, hay ocultamiento y hay mérito para indagar. Mérito para indagar. Lo que en Argentina se llama imputar. Aquí es distinto. Y esto es una acotación. Aquí el término imputar se utiliza cuando el juez encontró semiplena prueba, elementos de convicción suficiente para comenzar el proceso penal. En Argentina, imputar es mera sospecha. Yo sospecho. Es decir, el término semejante o sinónimo de imputar de Argentina es sospecha del Uruguay. Con la sospecha yo inicio la investigación. Bueno, a nivel judicial internacional, jurisprudencial, es decir, fallos jurídicos internacionales, dicen que el mero hecho de ser titular de una offshore es suficiente para comenzar la indagatoria, comenzar a investigar, por lo menos llamarlo al dueño de la panameña. Mire, venga el juzgado con los papeles, venga con los estados de cuenta, venga con los títulos de propiedad que pueda tener esa panameña. Vamos a estudiar a ver de dónde sale el dinero de este apartamento de Miami que usted compró, o de esta cantidad de apartamentitos que tenía Figueredo en el Hyatt. Y claro, después llama por teléfono también a los responsables de la construcción. Muchachos, vengan, vamos a estudiar un poquito que ustedes tienen una panameña, a ver, ¿de dónde salió el dinero para este edificio tan bonito, precioso que está allí en Pocitos? Es lo menos que podemos hacer, porque cuando el ladrón marginal, cuando la delincuencia marginal es investigada a meros rumores, a mera sospecha. Mirá, me parece que fue fulanito, Entonces la policía va, lo detiene, lo ablanda un poco en la comisaría y ahí obtiene los elementos. Vamos a una pausa y volvemos. Porque no me... Yo sé que en el pago me tienen... Sería importante saber, que yo en este momento no lo tengo claro, pero siempre hay amigos muy informados, muy ilustrados, que me ayudan a través de mensajes. La jurisdicción de Melilla, desde el punto de vista de la policía del aire, me pregunto si la tiene la Fuerza Aérea o si la tiene la Dirección Nacional de Aviación Civil. Pero hay algo que es muy claro, también está aduana, que hay distintas reparticiones del Estado encargados de la seguridad aeroportuaria, y no solamente por el tema del terrorismo, sino precisamente por estos temas, que no funcionaron, que lícitamente no funcionaron. Entonces yo me pregunto, ¿no van a haber sumarios? ¿No van a haber investigaciones? ¿No va a pasar nada en este país? ¿Ustedes recuerdan el helicóptero de Ferrer que se cayó? ¿Recuerdan el avión de Air Class que se cayó? ¿Y recuerdan el avión que se prendió fuego también vinculado al tema del dinero K? ¿No les llama la atención ese tema? Yo recuerdo que ya en la época de mi ex defendido y colega, el doctor Licidini, él había denunciado y había tratado de investigar un pasaje de una maleta con 750, creo que eran 750 millones, una cosa así, no recuerdo bien la suma, pero era un paquete brutal, una valija brutal de dinero. Y, bueno, al poco tiempo le costó el puesto, ¿verdad? A ver, amigos, 7º puesto en el ranking de asistencia a la evasión y al lavado. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que el sistema deliberadamente trabaja para que una élite del crimen organizado no tenga problema. Es decir, pueda realizar tranquilamente sus negocios. Cuando uno habla de cleptocorporatocracia, cuando uno habla de los tentáculos de las élites en los gobiernos, bueno, los tentáculos se generan para este tipo de situaciones, para viabilizar lo que es el líquido vital del sistema capitalista.
ni que hablar del sistema capitalista financierizado, ni que hablar de ese mundo desconocido, pero mundo desconocido no por usted, amigo, que tiene su técnica, su profesión, su ocupación, desconocido por los abogados, desconocido por Salle, desconocido por cantidad de estudios jurídicos, desconocido por los legisladores. ¿Saben a qué mundo me estoy refiriendo? Al mundo de los instrumentos financieros. ¿Se acuerdan que había leído las declaraciones del diplomático británico Sinclair, director general de muchas instituciones internacionales, pero fundamentalmente del Foro Económico Mundial? Y no había encontrado esta parte que les quiero leer. Muchos de los instrumentos que rigen la economía financiera son suficientemente opacos, complejos e incomprensibles para la mayoría de los reguladores. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No para un tercero, no para un abogado común, para abogados, contadores, especialistas en la materia. Y fíjense lo que dice este hombre, los números que da este hombre con respecto a ese mundo desconocido, ingobernable, que es el de los productos derivados financieros. Dice así: pero hay algo más. Estas cifras son imprecisas, pero si tomás el valor de la economía global, medida en dólares estadounidenses y Producto Interior Bruto, la economía vale aproximadamente entre 68 y 70 billones de dólares. Es decir, la economía real, la fabricación de un auto, la cosecha de trigo, la transacción por la venta de un campo, la economía real mueve entre 68 y 70 billones de dólares. Ahora fíjense esto. El valor de la economía financiera el mismo año, estas son cifras anuales, es, según como se le mida, entre 11 y 21 veces mayores que el valor del PBI. Es decir, ustedes tienen un mundo financiero que se maneja con los famosos derivados, los instrumentos, los papeles de bolsa, que hay de todo tipo y color, que yo no conozco en su totalidad y menos en su operativa, que son 21 veces la economía real. Es decir, hay todo un mundo, el mundo de la cleptocorporatocracia banquera, que mueve 21 veces en esos papeles el valor de la economía real. La cantidad de dinero que se mueve en un ciclo de 24 horas es muchos múltiplos mayor que el valor del dinero que crean los productos y servicios. Y esto ni siquiera es conocido por el legislador medio. No es que no sepa cómo resolverlo, es que ni se sabe que existe. ¿Me entienden, amigos, de lo que estamos hablando cuando decimos sistema capitalista financierizado? ¿Entienden que hay una élite, una mega élite banquera, financiera, que con unos pocos estudios, tipo Mossack Fonseca, manejan este mundillo que es 21 veces más importante que el mundo real en el que usted vive? ¿Usted comprende por qué solamente los imbéciles o los sinvergüenzas nos tildan de conspiranoides? ¿Se dan cuenta que en sí mismo el sistema es una conspiración de la élite y que se complejizan los asuntos para que usted, yo, el legislador, el juez y el fiscal no entiendan un pomo de lo que estamos hablando? ¿Se da cuenta por qué se puede hacer un fraude con los títulos, con estos documentos derivados, a través de la hipoteca de un pobre ciudadano de Luisiana, un pobre afrodescendiente, porque si digo un pobre negro me llevan preso,
que le hipotecaron la casita por $30.000 y después resulta que se hicieron papeles que circularon por la banca griega, por la banca alemana, por Wall Street, por la City de Londres y terminó en $3 millones de esa hipoteca del negrito o del latinoamericano como yo, de $30.000 se hicieron productos financieros para estafar al pueblo, para estafar a la humanidad en $17 billones y lo hicieron los banqueros. Y después que nos estafaron los $17 billones a la humanidad, porque el dólar es una moneda universal y por lo tanto la estafa también nos llega a través de la inflación, rescataron a esos bancos que dijeron que tenían los activos tóxicos, fueron y le llevaron el dinero a los estafadores. Ese es el mundo en el que vivimos, ese es el mundo real que desenmascaró, entre otras cosas, papeles de Panamá, donde los políticos, donde los que vienen a hablar de inseguridad y que traen las soluciones para la inseguridad, tienen papeles en Panamá, tienen offshore en Panamá. Aparentemente, según esta información, Novik, que aparece como esa figura salvadora, hermano masón de Tabaré Vázquez, que Tabaré Vázquez lo lleva a hablar del petróleo, aparentemente lo mencionan como titular de una offshore panameña. Esto es el acabose, amigos. Pero ¿con qué rostro esta gente puede salir? ¿Con qué rostro esta gente puede salir a hablar de la inseguridad por la delincuencia marginal? ¿Se dan cuenta que papeles de Panamá tienen que estar en los juzgados de crimen organizado? Hay que crear una división especial para estudiar papeles de Panamá. No se va a crear nada de eso. Pero, a ver, si Carlos Díaz dijo que en julio iban a investigar a los estudios jurídicos mencionados. Abril, mayo, junio, 3 meses tiene. 3 meses tiene. Como ponía en el Twitter un muchacho, con un seudónimo, se acabaron las máquinas que destruyen papeles en las distintas papelerías. Y sí, claro, por supuesto. Estado de putrefacción total. Y ustedes vieron una cosa, ustedes vieron que los hipócritas políticos siguen hablando de la delincuencia marginal. Yo sé que es importante, porque capaz que ahora a la salida de la radio me rapiñan y me pegan un palo en la cabeza. Sí, es importante, pero el tema es que estamos atenazados por la delincuencia marginal y por la delincuencia de cuello blanco, esta que no está siendo investigada. El espectro político le bajó el perfil. No hubo un solo político que pidiera la renuncia de Nick Noboa, pero en el momento. Un solo político que pidiera la investigación. Perdón. Sí, hay un diputado blanco que hace tiempo había pedido informe con respecto al plan Ceibal. No quiero ser injusto. Inclusive nos tuiteamos a través de la red. Yo retuiteé el pedido de informe que él había hecho. Pero salvo que es un pedido, atención, es un pedido de informe, no es una denuncia. Y en la medida que hoy aparece una panameña, una offshore, hay motivo para investigar. Por lo pronto, les reitero, yo voy a pedir la investigación del plan Ceibal. Hacía mucho tiempo, digo la verdad, hace mucho tiempo que le quería meter el diente y no podía, no le encontraba la beta y me cayó del cielo búsqueda. Bueno, no me cayó del cielo, la compré en un kiosco de Parque del Plata, me salió 180 pesos. Bueno, voy a pedir, sí. Voy a pedir. Porque ¿saben qué pasa, amigos? Que esta ingeniería de la estafa, como es, por ejemplo, la regasificadora, esta ingeniería de sacar el dinero público y ponerla en manos de privados, que ha traído el fraude amplio, privatizando al propio Estado, porque, a ver, recuerden que estos eran los que hablaban contra la privatización, los que le hicieron la vida imposible a la calle, que traía la desregulación, la privatización, pero
Él coherente con todo lo que fue su ideología a lo largo de toda su vida, coherente. Yo en las antípodas, pero él coherente, ¿verdad? Estos lo criticaban. Yo recuerdo a Vázquez del Brazo con Gómez, pasando por encima del puente de La Teja frente a ANCAP. Yo no sé si ANCAP está todavía o se la llevó, un muchacho le puso ruedita y se la llevó para la casa, no sé, hoy capaz que voy a almorzar con mamá y paso frente a ANCAP y veo si está todavía. Si está nos salvamos de que le haya puesto ruedita y llevársela para la casa. Bueno, pero iba con Gómez del Brazo, ¿verdad? Y cuando la época en que la calle quería privatizar ANCAP. ANCAP es del pueblo. Es como el Brown, yo digo, más que del pueblo, de los amigos de Mujica, el Brown, ¿no? Y ANCAP es del pueblo, ANCAP la defiende el pueblo, sí, la defiende el pueblo, pero se la lleva a otro, la roba a otro, ¿viste? Y qué casualidad que el que la roba está en las filas del que iba abrazadito con Gómez, que Gómez también está en las filas del Fraude Amplio. Entonces, no entiendo nada, yo no entiendo nada. Y yo denuncio y resulta que llega a la Secretaría Antilavado y hace meses que Carlitos Díaz me tiene trancado el expediente de la regasificadora. Y resulta que Desalle denuncia a la regasificadora por estafa, ¿verdad? Ahora el Partido Nacional reconoce que es un mal negocio a través del doctor Mercader. Pero resulta que en su momento votó las leyes que hicieron posible la existencia de gas de Sayago. Y llegado el momento le votaron la veña a Martita, y Martita fue directora de Gas de Sayago y ahora es la directora de ANCAP. Y resulta que los defensores de la empresa pública ANCAP, que paseaban en la década del 90 del Brazo defendiendo ANCAP, parece que ahora hay petróleo y a la petrolera les pegan una patada y la tiran para el costado y crean algo diferente, que vaya a saber qué es, que para mí va a ser publi-privado, no me cabe la menor duda. Y entonces ANCAP queda, bueno, más o menos como Pluna, en esa situación. Amigos, ¿ustedes entienden la magnitud de lo que estamos hablando y diciendo? ¿Ustedes entienden por qué yo hablo de putrefacción total? Por si esto fuera poco, amigos, a nivel de la academia, a nivel de los políticos y a nivel del foro en general, salvo contadas excepciones, entre ellas el fiscal de menores Enrique Viana, perseguido por el fiscal del Fraude Amplio, el doctor Díaz. Doctor Díaz, usted sabe que le hizo un sumario a Viana, yo fui el abogado porque no estaba en las audiencias. Y ahora, como abogado penalista privado, voy a cantidad de audiencias en la que no está el fiscal. Por supuesto, no puede estar. Miren que no estoy diciendo que los fiscales no trabajen, no pueden estar. Tienen muchísimo trabajo. Y más tendrían si investigaran los delitos de cuello blanco. Más si investigaran los papeles de Panamá. Bueno, ahí tenemos que crear 60 o 70 juzgados más. Pero eso demuestra que fue una persecución. Eso demuestra que el fiscal lo persigue. ¿Y lo persigue por qué? Y bueno, porque defendía el medio ambiente, porque defendía la independencia técnica, porque se opone al código yanqui, del Código del Proceso Penal, que es un código yanqui, que además es yanqui, y además el yanqui vino y fue manoseado por los técnicos al servicio de las élites, y han dejado un mamarracho. No hay proceso acusatorio sin oralidad. Oralidad y proceso acusatorio van de la mano. Y sin embargo, bueno, las modificaciones que logra Díaz es que no sea oral. Y logra todo el poder a los fiscales y los jueces quedan como jueces refrendadores. Incorpora la figura inmoral, ilegal, inconstitucional, antirrepublicana, impresentable del pacto. El pacto, lo que se usó con Figueredo, es ilegal. A ver, los juzgados de crimen organizado son inconstitucionales. Por la operativa, por cómo funcionan, son inconstitucionales. Pero los pactos son ya más que inconstitucionales, son impresentables. Y eso lo facilitaron blancos, colorados y fraudeamplistas. Y la llegada de Díaz la facilitaron blancos, colorados y fraudeamplistas, independientes. Y igual que la llegada de Marta Jara a ANCAP. Esto les da un panorama, amigos. Vuelvo a repetir, del estado de situación. La clase política es cómplice, no esperen este tipo de denuncia. Al contrario, ustedes saben lo que tienen que esperar. Ustedes tienen que esperar que a Salle le pase algo.
Ustedes tienen que esperar que a Salle le pase algo, o que lo roben y lo maten, ¿verdad? Que fraguen allí una especie de rapiña, o que le hagan una causa, que le generen una causa penal para así va al CONCAR o a Libertad, y en una de esas peleas que duran horas y que se filman y que se miran por parte de la custodia, terminé con una puñalada. ¿Por qué? Porque está molestando Salle. ¿Pero cómo va a denunciar a Mujica? ¿Cómo va a denunciar a Almagro, que sale Almagro hoy, secretario de la OEA, a rasgarse las vestiduras, poco menos que a desnudarse en la OEA, desgarrándose la vestidura por los papeles de Panamá? Pero Almagro, Luisito, ¿vos no te acordás que firmaste para que Aire Fresco, Sociedad Anónima, una empresa privada de tus amigotes del MPP, tuviera la intermediación exclusiva en los negocios agrícolas con Venezuela? ¿Vos no te enteraste que yo te denuncié por eso? Que es una privatización del comercio exterior a dedo, por el amiguismo Tupamaro, MPPista. Yo digo Tupamaro por recordarle a estos de dónde vienen y dónde terminaron, ¿verdad? ¿Cómo terminaron? ¿Y cómo terminó el progresismo, amigos? Esa manipulación que estaban haciendo. Yo escuchaba a Sánchez, a este que lo ponen al presidente de la Cámara, a Sánchez. Con gusto, Sánchez, venga aquí a la audición y hablamos de política nacional e internacional, hablamos de la historia del Frente Amplio, de las bases fundacionales, porque usted acusa de que hay un movimiento de la derecha. Pero Sánchez, usted es la ultraderecha. Usted es Monsanto. Usted es la acumulación del capital extranjero bajo sistema de exención tributaria y con la posibilidad todavía de que tengan panameñas, que su sistema no investiga. Usted es el que llevó para adelante la legislación que permite a Gas de Sayago que el Tribunal de Cuentas ni se haya enterado de la regasificadora, que haya sido Salle el que le llevó los papeles. ¿Se da cuenta? Usted es amigo de Almagro y de Mujica. Ustedes son los que erosionaron los campos, terminaron con la lechería y contaminaron el agua para las multinacionales como Monsanto, porque Monsanto banca el fraude amplio, porque Rockefeller es amigo de Tabaré Vázquez. Pero claro, son amigos. Uno tira los tóxicos, genera el cáncer, y el otro lo cura. Uno hace plata con los agrotóxicos, y el otro hace plata con la clínica, y de paso tiene una changa con el Plan Ceibal. Y así, el muchacho de barrio, de Progreso, que se sienta arriba de un cartoncito a mirar el Partido de Progreso, la tiene toda, es el presidente. Claro, no llegó porque sí, Él tiene muchos atributos personales, por supuesto. Él comenzó a desarrollar sus atributos personales ya en la época de la dictadura militar, ¿se acuerdan? Con la Carta del Goyo. Y vinculándose nada más y nada menos que con los hermanos. Los hermanos masones, la masonería, el poder en la sombra, Hueso Calavera, Rockefeller, Bush. ¿De qué estamos hablando? Claro, y después hay que pagar los favores. Si yo te di para adelante, si yo te llevé primero a la intendencia, si yo te proyecté como líder de izquierda, ahora, en nombre de la izquierda, de vez en cuando sacando algún huesito y mostrándolo, de vez en cuando haciéndose un autorrobo de los archivos, para no dejar de ser de izquierda y poder agarrarla de Otorgués y moverla para arriba y para abajo, me tenés que generar la revolución verde, me tenés que multiplicar 440% la importación de agrotóxicos entre el 2006 y el 2015. Y no lo dice el flaco difamador de Salle. No, lo dice una publicación muy seria entre el sistema, entre los personajes del sistema capitalista. Lo dice Búsqueda. Página 11 de el suplemento Campo. El boom agrícola dejó campos erosionados e infraestructura deteriorada que dificultan retornar a la ganadería, advirtió el IPA. A ver, amigos, claro, es la revolución verde, son los mosquitos. ¿Saben lo que son los mosquitos? Son esas máquinas
¿verdad?, que se meten en las chacras de arroz y en las chacras inundables, y bueno, fumigan, ¿verdad?, con agrotóxicos que después el agua se encarga de llevar al Santa Lucía y a todas las fuentes de agua dulce que tienen los ciudadanos, y tomamos el veneno de Monsanto, y nos enfermamos, y morimos, como murió mi hermano, con 54 años, de cáncer de riñón, después se fue a los huesos, después a la cabeza, se sufre mucho, sobre todo con el de hueso, tal vez como vaya a morir también el doctor Salle, no es ajena a esa responsabilidad, como dice mi hija, la alimentación que yo he escogido, es cierto y tiene razón, mi hija es vegana, yo estoy contribuyendo, no todo es culpa de Monsanto, yo ingiero mucha carne y bueno, no he podido llegar a esa dieta, y que no es solamente por razón de dieta. Voy a traer a Nicole, porque el otro día tuvimos una conversación tan maravillosa con mi hija. El tema es de carácter filosófico, moral, ético, el tema del veganismo. Está con mucho trabajo y está embarazada. Nicole no ha podido hacerse un tiempo para esta audición. Pero vuelvo al tema, perdonen la digresión de carácter personal. Envenenan el agua y nos morimos, y aumenta el cáncer. Miren, cuando yo tuiteé esto del campo, me llegaron mensajes de Nueva Palmira para hablarme de que todo el movimiento fundamentalmente de la soja transgénica de Soros y de Rockefeller a través de Monsanto. Me llegaron denuncias de gente que me habla, médicos que me hablan del aumento de los porcentajes de cáncer que ha registrado el país a partir de este aumento de los agrotóxicos, de la contaminación del agua. Recuerdan que yo denuncié el agua, yo denuncié la contaminación al Ministerio Público. No es culpa de mi amiga la fiscal. Yo sé que los fiscales están bajo directivas y por lo tanto no pudo investigar o no la dejaron. Por eso ¿cómo comencé la audición de hoy? Si nos dejan, con Gabriela Romo, bueno, si nos dejan, no la dejaron. Porque así funcionan las cosas, amigos. No es casualidad, está armado. No es que uno esté loco y vea conspiraciones. Existen, ahí están papeles de Panamá, tanto en lo que dicen como en el hecho de haber salido a la luz. Ni que hablar todo el tema de Putin, ¿verdad?, que se está manejando, de haber enchastrado la figura de Putin. Yo mucho no llevo el apunte de eso porque yo tampoco me voy a embanderar con el otro, ¿verdad?, con el otro imperialista, emanado de la KGB, ¿verdad?, colaborador con la implosión de la Unión Soviética, con todo ese verdadero fraude que fue la Unión Soviética. No me voy a embanderar con él, no me embandero con nadie. Ustedes dirán, bueno, no quiere a nadie. Mire, yo me remito a los hechos, amigos, yo me remito a los hechos. Pero no es conspiración, no es conspiranoico, es análisis de los hechos, ir hilvanando, ir concatenando situaciones que en principio parecen que no tienen nada que ver, pero tienen que ver. Por supuesto que tienen que ver. Esta gente, o sea, los plutócratas, trabajan a largo plazo. ¿Qué se está procurando con papeles de Panamá? Ya lo dije, pero lo voy a reiterar. Se está procurando que el gendarme sea, a su vez, el dueño del quilombo capitalista. Sí, el quilombo capitalista. Ese antro que son los paraísos, ese antro al que acude la gente que quiere ocultar, ¿verdad? Solo los que quieren el ocultamiento compran offshore. ¿Y por qué quieren ser el único monopólico? Para poder fundamentar esto que les voy a leer. Obama, 2 puntos. Todo el mundo envidia a Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha declarado que Estados Unidos tiene las mejores cartas y que todo el mundo envidia al país. Claro que tiene las mejores cartas. Pero, a ver, parece que Obama escucha la Fénix. Porque lo decía el lunes anterior. Dame un minutito. Lo decía el lunes anterior. Obama, si tus patrones, porque vos sos empleado, vos no sos más que un empleado de lujo, que quede bien claro. Si tus patrones son los dueños de la máquina de hacer el dinero, si tus patrones son los dueños de las fábricas que hacen los misiles, ¿por qué tus patrones no van a ser dueños del paraíso donde se lave todo el dinero criminal del mundo? Por supuesto, pero no son la envidia. Ustedes son
me refiero a la élite, no al pueblo de Estados Unidos. El pueblo de Estados Unidos está hecho bolsa por el endeudamiento, por la falta de un sistema médico, por la cantidad de desocupados, en fin. La élite que tú representás no es envidiable desde el punto de vista de los valores experimentales. Desde el único y asqueroso punto de vista que podés hablar de envidia es por la parte material, pero de ninguna manera por la parte axiológica, por la parte de los valores. Ustedes son el quilombo del mundo, los terroristas del mundo, los defraudadores del mundo. Donde nadie creía que hubiera gusano.